en comunicación con el ministro de Interior, Guado de Pedro. Hola Guado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos con Roberto Caballero y Nicolás Lantos. Hola Roberto, hola Nico. Bueno, pasó ayer un evento que tiene gran importancia política, que fue en esta disputa que se ha armado. Recordemos que en su momento Mauricio Macri, por decreto, en un momento, decide aumentar de manera desproporcionada, digamos, los fondos que le tocan a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Macri le estaba subiendo la coparticipación a Larreta por decreto. En su momento, el gobierno de Alberto Fernández desanda en parte ese camino, recupera un poco de todo lo que se le había entregado. Larreta va a la corte, y ayer el ministro de Interior, y por eso quisimos hoy que estuviera con nosotros, logra una reunión de alto impacto político, logra que 19, nada menos que 19 gobernadores se reunieran y le pidieran a la corte que falle a partir a favor de lo federal, de esos 19, ¿no? Y no a favor de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y por eso queríamos hablar con vos, Guado, y que nos contaras con mayor precisión cómo fue y el valor que vos le das a esto. Miren, hay una situación que tiene que ver con, como muy bien lo explicabas vos, ¿no? Digo, Mauricio Macri, en esa lógica de concentrar más recursos a los que más tienen, que también funcionó en la economía, ¿no? Le sacó empobreció a la clase media, empobreció a los comerciantes, el esfuerzo de las pymes se iba a las tarifas, el esfuerzo de las pymes se iba a concentrar los recursos. Acordémonos cómo se abrieron otra vez las importaciones en contra de la industria nacional y cómo el sistema financiero otra vez fue utilizado para hacer un mecanismo de ganancias excesivas para un sector en contra de el esfuerzo de las pymes y de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras argentinos. En la administración de los fondos nacionales hizo lo mismo, le dio más a los que más tenían y se olvidó, yo creo que también por un desconocimiento bastante preocupante, se olvidó del resto de las provincias argentinas. Como muy bien decías vos, le triplicó casi el presupuesto que recibía la ciudad de Buenos Aires mediante la coparticipación federal, ya sea la primaria o la secundaria. Son sistemas federales complejos que tienen que ver con acuerdos, que tienen que ver con discusiones históricas. Mauricio casi se lo triplicó cuando los gobernadores y gobernadoras también de su fuerza política protestaron. Justificó que ese aumento era por el traspaso de la Policía Federal. Y cuando vos ibas a ver la suma de los recibos de sueldo de los 18.000 agentes de la Policía Federal que traspasaban a la ciudad de Buenos Aires, la suma te daba menos de la mitad de los fondos que traspasó a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual el presidente Alberto Fernández lo que hizo fue normalizar, fue perfeccionar también con una ley el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, que según la Constitución en el artículo 75, inciso 2, se necesita una ley. A Alberto le dio la ley, el Congreso Nacional les dio la ley que se necesita según la Constitución Nacional y les garantizó los fondos para los fondos que tienen que ver con el funcionamiento o con la competencia que se traslada.
¿Por qué pensás vos que se logró semejante convocatoria? No es fácil unir a 19 gobernadores que además ven un paso que en Argentina es un poco complicado, que es hacer un pedido a la Corte, que cuando, 19 gobernadores que le pidan a la Corte tiene un peso, un volumen. Hay un dato político ahí. Sí, hay un dato, hay dos datos. Uno, que no es una convocatoria en contra de alguien, es una convocatoria, es un pedido de los gobernadores y gobernadoras porque estamos en el medio de una mediación privada en la Corte y requerían que el gobierno nacional informe el estado de situación, porque eso hace a las cuentas nacionales, y de las cuentas nacionales salen los fondos para los argentinos y las argentinas que viven también afuera de la ciudad de Buenos Aires. Segundo, porque preocupa que las discusiones bien profundas, bien políticas que hacen al federalismo argentino se terminen discutiendo en el marco del reclamo de una ciudad a la Corte. O sea, las 23, recordemos, Argentina tiene 23 provincias. Las 23 provincias en el consenso fiscal del 2020 firmaron un artículo que es justamente lo que hoy se está discutiendo en la Corte Suprema, donde dice que ninguna transferencia de servicios se puede pagar mediante el uso del método de coparticipación. Ahí lo firmaron Mendoza, Corrientes, todas las provincias, las 23 provincias ya firmaron un consenso fiscal en el que le están diciendo también a la Corte, pues es uno de los argumentos del gobierno nacional ante la Corte, no usen el sistema de coparticipación para saldar deudas que tienen que ver con servicios. Lo de ayer fue en defensa del federalismo, lo de ayer fue en defensa de los recursos que van al resto de la Argentina. Recordemos la cantidad de obras que hacen falta, las obras básicas que hacen falta en cada rincón de la Argentina. Tenemos provincias todavía sin gas, tenemos provincias que le faltan líneas de electricidad de 132, algunas de 500, tenemos provincias con déficit de infraestructura básica. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor poder adquisitivo, con mayor nivel de infraestructura. Al ser la capital federal, se convirtió en ciudad autónoma, pero era la ciudad con más inversión por habitante. Me parece que es en defensa del federalismo, es en defensa también de los recursos de todos los argentinos y las argentinas. Guado, te cambio un poco de tema. Sos el ministro de la cartera política y mi pregunta es ¿cómo se llega a acuerdos, a algún consenso con una oposición que no quiere la moneda nacional y quiere otra, como el dólar, que no quiere perseguir a los evasores que se la fugaron, digamos, en virtud del proyecto que ahora está ahí en la Cámara Alta, que por el otro lado tampoco quiere atacar el problema de los precios, digamos, ¿no? Porque ante cualquier amenaza o sugerencia de control o retención también van por todos los canales denunciando al gobierno como un gobierno que persigue la propiedad privada. Digo, qué difícil, y vos en tu rol y en tu papel, ¿cómo considerás que se puede llegar a acuerdos en un contexto como este y con esta oposición en particular? Mira, me parece que lo más importante es primero la difusión de lo objetivo, ¿no? Primero la difusión del objetivo del para qué son los acuerdos. Si la gente no sabe para qué son los acuerdos, lo más probable que los acuerdos terminen siendo acuerdos de cúpulas. Eso, cuando los acuerdos son de espaldas a la gente, no sirven. Me parece que una de las tareas es
dar la discusión de cara a la sociedad, porque es la forma donde esa discusión se vuelve transparente, esa discusión puede ser observada por la sociedad y ahí el margen de maniobra de la oposición, como suelen hacerlo con la complicidad de algunos medios, pierde eficacia. Yo creo que lo que decís vos, ¿no? Una oposición que es la responsable de tomar la deuda, que endeuda a varios gobiernos, pero eso no es lo más importante, endeuda a varias generaciones de argentinos y argentinas, que la plata que toma no se usa ni para las pymes, ni para los comerciantes, ni para las obras de infraestructura que faltan en Argentina, ni para fortalecer el sistema científico tecnológico, ni el agro, para nada. Se fuga, que hoy, ante una propuesta del gobierno, ante una propuesta de la vicepresidenta, donde identifica recursos que también son producto de esa fuga de dólares para pagar la deuda y se pongan del lado de los evasores, a mí no me resulta llamativo. Tampoco quiero generalizar, ¿no? Calculo que hay varios dirigentes de la oposición que no tienen cuentas offshore, como pasó en el gobierno de Cambiemos. Creo que al generalizar la oposición también estamos cometiendo una injusticia, ¿no? Yo en la ciudad de Mercedes tengo un montón de opositores que pertenecen a Cambiemos, que doy fe que son buena gente, que piensan distinto y que ninguno tiene una cuenta offshore, con lo cual no creo que se pongan a defender un proyecto para los que evaden, un proyecto para los que fugan, y por eso digo, me parece que cuanto más se discutan las propuestas de cara a la sociedad, menos margen de maniobra tienen los que entran a la política para hacer negocios, para proteger sus negocios, los que entran a la política como un modo de articulación de mega grupos económicos. Me parece que todos esos acuerdos se pueden dar, que se pueden dar discutiendo de cara a la sociedad, y ahí es donde queda en evidencia el que está en la política para defender intereses económicos de las minorías. Guado, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda, buen día. Hola, Nico. Quería consultarte justamente, ya que sacaste el tema de este proyecto de ley para recaudar dinero de la evasión para pagar la deuda, si fue parte de lo que se conversó ayer con los gobernadores y si hubo por parte de los gobernadores un apoyo y una promesa de que van a acompañarlo cuando llegue al Congreso. Mira, ese proyecto viene a cortar con una lógica en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia hay una lógica de algunas minorías de funcionarios o de empresarios que se meten en la función pública, que terminan acordando empréstitos, que terminan acordando deuda en función también de las comisiones que se llevan, comisiones millonarias en dólares, a costa de el pueblo, a costa de la industria nacional, a costa de todos los argentinos y las argentinas, con lo cual cambiar esa lógica, porque todas las deudas terminaron siendo pagadas con el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, todas las deudas tuvieron impunidad en la justicia. Recordemos que la última causa que hubo fue el escandaloso megacanje y blindaje que terminó con aquella gesta del 2001,
en esa causa terminaron sobreseídos todos los funcionarios, donde constaba las comisiones millonarias que cobraban, donde en muchas causas también el diputado Tailade en el Congreso ha denunciado la cantidad de funcionarios en el gobierno de Cambiemos que estaban en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, que eran empleados de bancos privados, de bancos extranjeros privados, que son los mismos que otorgaban los créditos, ¿no? Me parece que por fin se puede empezar a demostrar que hay otra lógica. El presidente de la Nación también denunció penalmente ante la justicia argentina para que se investigue. Digo, si no cortamos, si no pasamos a un nunca más de los ciclos de mega endeudamiento y fuga, lo más probable que volvamos a repetir la historia. Hay que investigar y hay que juzgar a los responsables de la deuda, hay que investigar y hay que juzgar a los que se llevaron comisiones, hay que investigar y juzgar a todo aquel que haya estado recibiendo un sueldo del Estado y trabajando para algún banco. Acá los responsables es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que investigar y ofrecerle a la sociedad, como alguna vez se hizo con los desaparecidos, con la dictadura, con el juicio de la Junta, después lo que hicieron Néstor y Cristina. Hay que decirle nunca más a estos ciclos de deuda, que son los que generan pobreza estructural, son los que hacen que generaciones tengamos que rompernos el lomo para saldar la deuda de plata que se usó en la tienda financiera. Guado, cuando gana Mauricio Macri en 2015 prometía que íbamos a vivir mejor, ¿sí? Llegan ustedes, llega la pandemia, ahora llega la guerra, se complica, algunas cosas se consiguen, otras no, y ahora Cambiemos cambia su estrategia y su propuesta es de derecha. Su propuesta, el otro día Mauricio Macri directamente dijo: yo la próxima vez voy a ir al equilibrio fiscal el primer día, y además un equilibrio fiscal con baja de impuestos. Y proponen, a eliminación de la indemnización, una serie de cosas, un programa como el que fueron, ahora lo dicen a la población y no les va mal en las encuestas. ¿Cuál es tu lectura política de por qué hacen eso y cómo estás viendo el escenario 2023? Mira, primero me parece muy bien que hagan campaña, que hagan campaña con lo que piensan ellos. Ellos piensan que la Argentina tiene que tener salarios muy bajos, que los desocupados son desocupados estructurales, que las empresas argentinas generalmente no son competitivas con las empresas del mundo, abren las importaciones, ese equilibrio fiscal lo resuelven pidiendo dinero, hipotecando el futuro de los argentinos y las argentinas. Ojalá hagan campaña diciendo lo que son, ¿no? Es una dirigencia política que no confía en la Argentina, no confía en las capacidades de los argentinos y las argentinas. Nosotros confiamos en Argentina, confiamos en el modelo productivo, confiamos en el argentino, confiamos en que puedan estudiar, primero que puedan terminar el secundario con el plan Fines, después confiamos en todas esas generaciones de primeros universitarios. Para eso hicimos más de 17 universidades. Confiamos en la capacidad de investigar, de crear que hay en Argentina. Confiamos en que también, como decía Néstor Kirchner, necesitamos 20 años
de un modelo con estabilidad, de inclusión, donde toda la pobreza se pueda convertir en clase media, donde el Estado ayude y esté a la par de los empresarios y de la producción nacional para que vayan ganando competitividad. Confiamos en el federalismo, confiamos en las capacidades que hay en Argentina, confiamos en las economías regionales, digamos, confiamos en las provincias. Para nosotros no hay provincias inviables. Entendemos que los recursos naturales tienen que ser o estar en convivencia con el sistema científico-tecnológico, tienen que estar a disposición de los ciudadanos de cada provincia, tienen que generar riqueza en cada pueblo, se tienen que administrar de manera sustentable, digo. Todo eso nos diferencia de Cambiemos. Todo eso es lo que el modelo nuestro, que tiene con la inclusión, con la educación, con la producción, es lo que primero es lo que decimos que funcionó, porque los ejemplos entre el 2003 y el 2015 es que ensanchamos la clase media, generamos un país mucho más desarrollado, el mayor poder adquisitivo de la región, índices de desocupación cercanos al 5%, más de 250.000 empresas nuevas. Digo, tenemos un ejemplo cercano de que Argentina puede funcionar de manera normal. Y también tenemos el ejemplo cercano del gobierno de Mauricio Macri, que funcionó mal, empobreció a la gente, fundió más de 25.000 industrias y encima hipotecó el futuro de muchísimos ciudadanos con una deuda de más de 150.000 millones, ¿no? Guado, la economía está creciendo fuerte, se están generando muchos empleos, pero Argentina, al igual que la región, yo diría del mundo, en la región hay un dato de CEPAL que dice que el Gini, que vos sabés que se mueve muy despacito ese índice de desigualdad, creció 0,7 durante la pandemia. En Argentina está ocurriendo también. Tenemos muchos trabajadores pobres, trabajadores que laburan 8, 9, 10 horas por día y no les alcanza la guita. Incluso hay trabajadores indigentes. Ayer salió aquí en el Destape, entre los mensajes, un trabajador que se quebró al aire, que dijo que él trabajaba en un supermercado, era repositor en blanco, y que no estaba, que le habían tenido que regalar comida en el colegio de su niño para terminar el mes, porque no le alcanzaba. A partir de ahí hubo una catarata de mensajes. Es decir, se está dando este fenómeno de los trabajadores pobres. No hay más espacio para que el Estado se meta en esa discusión distributiva de manera más fuerte. No sé, ¿viste? No te quiero meter en elementos técnicos que no tienen que ver con tu cartera, pues uno podría hacer un aumento por decreto, como hizo Néstor, o un bono, no sé, algo que diga, bueno, si tenemos productores agropecuarios que están ganando 200% más en dólares, si tenemos empresas alimenticias que están ganando miles de millones, y del otro lado tenemos personas que trabajan y no pueden comer, ¿no tendría que tener una política más proactiva el gobierno en ese sentido? Mira, Roberto, coincido con vos, coincido porque es lo que también vemos nosotros desde el espacio político particular, no ya como frente. Tenemos militancia, tenemos territorio, hacemos plenarios, hacemos encuentros, caminamos y es lo que se ve en la calle. Hay una recuperación del empleo, hay una recuperación de la economía, venimos de crecer, bajó la pobreza, bajó la indigencia y hay un sector del pueblo argentino que depende mucho
de la gestión de la economía, ¿no? De esa gestión que tiene que ver con control de precios, con inflación, o con la necesidad de, cuando hay un desfasaje, generar alguna política para compensar. Recordemos que el poder adquisitivo entre el 2013 y el 2015 se ganó porque siempre el salario le ganaba la inflación, ¿no? Me parece que sí, vos ya sabés, Nicolás también y Roberto también, que digo, así como el Fondo Monetario generó una discusión dentro del frente de todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando, donde no hay coincidencias, ¿no? Nosotros vemos ese segmento de la sociedad como esos ciudadanos, los vemos con mucha preocupación y entendemos que hay que encontrar una forma para garantizarles que los salarios siempre le ganen a la inflación, ya sea con políticas activas en función del salario o con políticas mucho más contundentes en la cadena de valor o en las cadenas de valores que están generando distorsiones. Roberto. Sí, Guado, quería una reflexión tuya sobre lo que parece ser un recrudecimiento de los ataques hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, lo ocurrido en Santa Cruz, lo ocurrido hace poco también en su despacho. Una reflexión tuya sobre eso. No, yo creo que son campañas de propaganda política, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad, no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real. Creo que hay mentes perversas dentro de Cambiemos que siempre piensan en hechos de violencia. Me parece que son hechos propagandísticos, digamos, no tiene nada que ver con la vida real que vemos en la Argentina. Yo le restaría importancia, sí, por supuesto, lo de las piedras en el Congreso, una fuerte condena que no la escuché de la oposición, que me preocupa mucho, porque ahí está en juego la violencia física, la salud y la vida de la expresidenta. Después lo han hecho siempre. Durante el 2016 y el 2019 han roto bustos de Néstor en todos lados, Luján, Morón, en distintas provincias. Han hecho muchos en Mercedes. Tuvimos un ataque en la vigilia del 24 de marzo, tuvimos un ataque a todas las fotos de los desaparecidos por primera vez en la historia de la ciudad, con lo cual entiendo que son hechos de propaganda, y lo que sí me preocupa es los discursos de odio, ¿no? Los discursos del odio que hay en un sector de la oposición, que terminan engendrando proyectos políticos que nada tienen que ver con la paz y la convivencia que queremos los argentinos y las argentinas. Bueno, tengo una consulta más. Independientemente de las diferencias que hay, de los debates que son lógicos respecto al rumbo que se tiene que tomar con algunas políticas, hay una preocupación común dentro del frente de todos cuando uno habla con los distintos protagonistas, y tiene que ver con la efectividad que tiene el gobierno muchas veces, o con lo que le cuesta al gobierno muchas veces pasar de un anuncio a una política concreta, o bien de la política a que se vean los resultados, o incluso a veces hasta cuando están los resultados que se puedan capitalizar políticamente. Pareciera que hay cierto déficit en ese sentido. Quería preguntarte por tu opinión y si crees que la configuración actual del gobierno, del frente, es la adecuada para enfrentar los 2 años que hay por delante. Mira, Nico, me parece que
las discusiones que se tienen que dar se van a dar por lo menos adentro del gobierno. Lo que sí quiero decir y pasar a reafirmar es, yo voy a empezar a hablar de Cambiemos, ¿viste? Me parece que lo que sí quedó claro en los 4 años del gobierno de Cambiemos es que hoy las discusiones que hay dentro del Frente Nuestro tienen que ver en cómo resolvemos los problemas que dejó Macri. Entonces, pongamos el foco en lo que hizo Macri, en la deuda, en la pobreza, en la destrucción del sistema productivo, en la violación a la Constitución Nacional de manera permanente. Lo que hizo con el sistema de coparticipación federal es gravísimo. Y después, recordemos, la injerencia en la justicia. Si cada decisión que toma el Congreso Nacional, que no le gusta a Cambiemos porque pierde una votación, va a ir a la Corte Suprema, bueno, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema, porque la realidad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un sector de Cambiemos usan como si fuese un reaseguro el Poder Judicial cuando pierde una votación en el Congreso. Me parece que hay discusiones que se tienen que dar, más que las discusiones sobre el frente, tenemos que dar también cómo se está configurando el poder en Argentina y quiénes son los que tienen la última decisión en todos los temas. Recordemos que la Corte Suprema intentó ir con el 2x1 para beneficiar a los genocidas. La Corte Suprema se metió en una discusión del sistema sanitario en el medio de una pandemia. Entonces, hoy la Corte que son todos argumentos que los gobernadores ayer dieron en la reunión. Los gobernadores mostraron sus números, cuántos policías por habitante tiene cada provincia, cuántos policías por kilómetro cuadrado tiene cada provincia, y la Corte se está metiendo en el sistema de coparticipación federal, se está metiendo en temas de seguridad, y más que nada con un rol político, o no digo, porque si yo confío primero en la negociación que estamos realizando con la Ciudad de Buenos Aires de tratar de llegar a un acuerdo justo, y también confío que al ser tan obvio el descalabro institucional que hizo Mauricio Macri, que la Corte tiene que garantizar el funcionamiento según la Constitución Nacional. Pero me parece que tenemos que discutir estos temas, los temas que hacen a cómo se va configurando el nuevo poder en la Argentina. Tenemos que observar, como me preguntaban al principio, ¿no? Tenemos que dar discusiones de cara a la sociedad, porque la sociedad tiene que ver cómo se va configurando el poder en Argentina. La última por mi parte, estás hablando de cómo se va constituyendo el poder en la Argentina. ¿Está igual que cuando llegaron al poder? ¿El lawfare, la estructura mediático-judicial está igual? ¿Pudieron lograr algo? ¿Empeoró? ¿O se modificó? Ya, yo creo que cuando uno ve que los traslados ilegales hechos por el Poder Ejecutivo todavía siguen en sus cargos, cuando uno ve que yo creo que sigue bastante parecido, que no se pudo resolver. Seguimos con un procurador que fue designado por el expresidente Macri de manera transitoria, seguimos con Bruglia y Bertuzzi, o no sé cuál de los dos sigue, pero
tenemos una corte que le dijo que declaró inconstitucional sobre cómo venía funcionando el Consejo de la Magistratura hace casi 20 años. Digo, para mí que sigue todo con una lógica parecida a la que cuando gobernaba Mauricio Macri. Y tiene una salida. Roberto, discúlpeme, pero yo les comenté que a las 9:20 tenía un Zoom. Sí. Última pregunta. Si vos lo ves igual, si en tu mente hay una salida de Seelofer, hay un formato de cómo se sale de esta trampa. Creo que el Congreso tiene un rol fundamental. Me parece muy bien que en el Parlamento se discuta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ayer los gobernadores todos plantearon la preocupación sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y la injerencia en asuntos políticos. Todos planteaban la preocupación respecto de la división de poderes. Me parece que el Parlamento tiene un rol esencial. Me parece que cuanto más discusiones haya, cuando la sociedad pueda discutir estos temas, más garantías hay de que no sean reductos de poder corporativo que van en contra del interés común y de la sociedad, que es para lo que están, ¿no? Me parece que hay algunas instituciones que están llegando a límites, ¿no? Fueron usadas para la persecución, son cómplices por omisión o por acción. Me parece que todo eso se ve que todavía no haya una fuerza social con capacidad de transformar, no quiere decir que las instituciones funcionen bien. Guado de Pedro, ministro del Interior. Hasta cualquier momento, Guado, gracias por la comunicación. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con el ministro del Interior, con unas cuantas definiciones importantes. Ese análisis de un lofer inamovible que está en el mismo lugar y que él lo que dice es que lo que hay que hacer es por lo menos ponerlo sobre el tapete, y me parece que es esa discusión que decimos siempre, ¿no? Uh-huh. No jugamos porque vamos a perder, o habría que jugar igual para que quede más negro sobre blanco la situación, ¿no? Es lo que solemos debatir. Sí, me parece que pone en eje la cuestión de la fuerza social que vos necesitas para transformar determinadas cosas. Tira ahí lo de la elección popular de los jueces de la Corte. A mí no me lo dijo como digo, ¿para qué vamos a estar eligiéndolo de este modo si después la oposición los usa como reaseguro de sus posturas, digamos, ¿no? Claro. Pero claro. No, yo no descarto igual algún tipo de elección popular. De hecho, la famosa reforma que tenía Cristina contemplaba la elección popular de los jueces, o por lo menos estaba puesta en la agenda como para ser discutida. No, me gustó esta idea que él plantea de hablemos de Cambiemos, ¿no? Digo, hablemos de Cambiemos, porque al fin de cuentas la mayoría de los problemas que se están debatiendo, incluso al interior... A diferencias en el seno del Frente de Todos, son por cómo solucionar lo que hizo Cambiemos. Claro. Sí, bueno. y algo que mencionábamos más temprano, Roberto, en el programa, en estos días, cuando a partir del proyecto que presentaron los senadores del Frente de Todos, se retomó la iniciativa política del oficialismo y se dejó de discutir un poco esa interna, rápidamente salieron a la superficie los problemas que tiene la oposición, que son tan claro. o más graves que los que tiene el Frente de Todos, claro. Solo que se notan menos porque no son gobierno y porque tienen un aparato mediático que los ayuda a disimularlos, un maquillaje enorme. Pero es impresionante cómo, si en 72 horas no hay ningún escándalo dentro del oficialismo, rápidamente las tensiones en la oposición salen a la luz y ellos empiezan a hablar mal el uno del otro, a hacer declaraciones cruzadas y demás. Podríamos decir que Guado dio un ejemplo, ¿no? Marcó un camino con lo de ayer,
porque puso a 19 gobernadores con intereses comunes a decirle a la Corte de qué lado están. Es decir, para cada uno de los gobernadores, quedar presos de la Corte y que pueda tomar decisiones también sobre sus territorios es un peligro. Claro. Entonces me parece que Guado encontró un punto de unión que es lo que tiene que hacer el Frente de Todos, encontrar puntos de unión, de intereses convergentes para enfrentar este lawfare que empieza por uno, empieza por Cristina, empieza por Milagro Sala, pero creo que todos se van dando cuenta de que después van por todos. La plata de la reta se la sacan a las 19 provincias. Claro, muy interesante eso, muy interesante. Entonces fue inteligente lo de Guado. Sí, sí. ¿No? Le habrá dicho a cada uno, mirá, esto que está pasando, te está pasando a vos también. Claro. ¿Por qué no venís porque hay una presión para la Corte? Ahora tiene que meterse no con el gobierno nacional, con el gobierno nacional y con 19 gobernadores. Y es una buena manera de poner a otros que quizá no te compran el lawfare como descripción de una situación porque la vinculan o la relacionan con el kirchnerismo o con Cristina. Exactamente. ¿Entendés? No usan esa palabra porque es de Cristina. A Perotti no te va a usar lawfare. Claro, No, claro. Si quiere decirle turrón de maní, que le diga como quiera, pero el tema es cómo se actúa. Claro, no importa El nombre, de qué color sea el perro, el tema que ladre. Exactamente. Claro. Está Bueno, muy y bien. dio una definición, no le esquivó al tema, de que dijo desde mi espacio político, el territorial, es decir, desde la cámpora, vemos que hay un sector de la población que necesita que el Estado se involucre en precios e ingresos. Eso dijo. Sí, tomó un poco de distancia de Moroni en el buen Y sentido. después de eso dijo, así como discutimos en el seno del Frente de Todos por el tema del FMI, hoy estamos discutiendo por la distribución del ingreso. Ujú. Esa es una definición todavía más estructural, ¿no? Sí, sí. No nos dejó preguntarle si iba a ser candidato a presidente, pero bueno, qué sé yo, tenía un Zoom. Me había dicho, me había A ver, dicho. ¿qué te dijo? Habló 35 minutos. No. No, me había dicho que tenía un Zoom. Pensé que ibas a decir que iba a ser candidato, no iba a ser candidato. No, es que yo no puedo decir lo que me dijo porque me lo dijo en off. Ah, está bien. Yo no voy a decir acá a todos que él quiere ser candidato porque queda, o sea, no, son off, no se puede decir. No, está bien. Pero respetemos eso. Respetemos, claro. Pero bueno, si los muchachos me lo piden, dirá. La pregunta más que si quiere o no quiere es ¿para cuándo lo está planeando? Claro. No sé si es para 2023, puede ser que sea para 2023. Igual la pero me historia te parece sorprende. que hay una- Todo el mundo hay una sabe, perdón Roberto, que Sí. Néstor Kirchner tenía planeada su candidatura presidencial para el 2007 y la historia lo llevó a anticipar los tiempos. No, es que a mí me parece que la definición de quién va a ser, en todo caso, el candidato del sector que responde a Cristina tendrá que ver con el momento en que se tome la decisión, cómo esté la sociedad, cómo está el electorado, ¿no? Porque no son iguales los perfiles de Axel, de Máximo y de Guado. Tienen matices, digamos, ¿no? En su manera de pensar, en sus relaciones políticas, así que supongo que eso quedará para una definición que estará en la cabeza de Cristina. Guado, en todo caso, lo que puede hacer es mostrarse. El hecho de que esté dando reportajes dice algo, ¿no? Él tiene un proyecto también político, económico, qué sé yo, con el que está trabajando hace tiempo. Bueno, es una figura muy importante, ¿no? Y que cargada de historia, cargada de símbolos. Claro. Para lo que es la Argentina. Y bueno, y claramente es un tipo muy inteligente, ¿no? Sí. Claramente es un tipo muy inteligente. O fíjate que él, sin hablar de la interna, tuvo posiciones firmes, ¿no? Que marcan ahí, que me parece, a mí me parece que es así tiene que ser la discusión. Bueno, nuestra posición, la de la cámpora, es esta, que hay que involucrarse en precios e ingresos, que hay que discutir la distribución del ingreso, no está diciendo no, porque Guzmán, porque esto, porque lo otro, qué sé yo, sino que está hablando del tema, ¿no? Del punto de. Bueno, hay matices, vos decías que había matices. Y claramente. Bueno, muchas gracias ahí por acompañarme. Por favor, no, un placer. Y seguiré acá escuchando a los oyentes, mucho oyente queremos. Impresionante lo de ayer, impresionante.
Es mucho más rico el programa cuando hay tantas voces y que hay tanta sabiduría, ¿no? En lo que escuchamos, porque uno, ¿con cuánta gente tratás vos? ¿No? Algunos todos los días, otros una vez por semana, otro una vez por mes, 100, 200, qué sé yo. ¿Con cuánta gente tratamos cada uno de nosotros? Sí, bueno, del otro lado, nosotros estimamos que hay unas 300, 400 mil personas escuchándonos en todo el país. Mirá la riqueza que uno puede agregarle, ¿no? La cantidad de matices, además llama gente de todo el país. Las realidades son bien distintas. Así que sí, muy fuerte, y todo surgió por una declaración del ministro de Trabajo que quiso reivindicar su derecho a no meterse. Como si se pudiera hacer en la vida eso, ¿no? Bueno, algunos quieren ser presidentes y otros quieren ser prescindentes. Claro, ¿se puede no elegir o al